drenaje laparoscópico pues tiene algunas ventajas que también ha expuesto María durante su turno de palabra, pero la realidad es que también cuenta con algunos aspectos negativos y desventajas que yo voy a tratar de defender y de convenceros de ello. Comenzamos revisando la literatura, algunos de los ensayos también se han comentado en la exposición previa. Así tenemos el ensayo Scandif, que ve la luz en 2015. Se trata de un ensayo en el cual se compara el lavado y drenaje laparoscópico con la resección colónica para los pacientes con una diverticulitis aguda e indicación de cirugía urgente. Como vemos, pues algunos de los endpoints principales del ensayo eran la tasa de complicaciones graves, entendiendo por complicación grave aquella con una puntuación Clavien-Dindo superior a 3A. Vemos que este porcentaje es superior en el grupo del lavado y drenaje laparoscópico, con un 31,5%, comparado con el 21,7% de la resección colónica. Si nos fijamos en la más grave de las complicaciones, esto es el fallecimiento, vemos como este porcentaje también es superior en el grupo de lavado y drenaje laparoscópico, en este caso con un 13,5% de ocurrencia. Dentro de los endpoints secundarios había varios, como son el tiempo operatorio, el tiempo de ingreso o lo que a mi parecer pues cobra mayor importancia, como es la necesidad de reintervención. Digo que cobra mayor importancia porque que un enfermo tenga que ser reoperado solo puede significar como mínimo que la cirugía inicial no ha sido resolutiva. Como vemos, este dato también es superior de forma llamativa en el grupo de lavado y drenaje laparoscópico en un 20% comparado con el 6% de la resección colónica, datos que por cierto alcanzan la significancia estadística como os rodeo en la tabla. Dentro de las causas de esta reintervención pues están la aparición o persistencia de una peritonitis después de la cirugía, el débito fecaloideo por el drenaje, la aparición de un absceso intraabdominal o, como hablaremos más adelante, la presencia de un cáncer oculto. Es por ello que el ensayo concluye que el manejo de la diverticulitis con el lavado y drenaje laparoscópico no reduce la tasa de complicaciones graves y empeora algunos desenlaces secundarios, y por ello nos dicen literalmente: estos datos no respaldan el uso de lavado y drenaje laparoscópico para el manejo de esta entidad. En la misma línea y en el mismo año, en este caso en el Lancet, aparece el ensayo LADIES, que también comentaba María previamente, un ensayo multicéntrico en el cual se compara el lavado y drenaje laparoscópico con la sigmoidectomía en la diverticulitis Hinchey 3 en el brazo Lola del mismo ensayo. Ya en los primeros análisis, el Comité de Vigilancia de Seguridad de Datos manifiesta la preocupación por la elevada morbimortalidad que aparece en el grupo de lavado y drenaje laparoscópico, pero es durante el tercer análisis cuando estos datos ya no dejan lugar a dudas. La morbimortalidad en el grupo de lavado y drenaje es de prácticamente el doble, 35% comparado con el 18% de la sigmoidectomía, con mayor aparición de eventos adversos, 37 versus 10, alcanzando en este caso también las diferencias significativas. Es por ello que al Comité de Seguridad y Monitorización de Datos no le queda otra que recomendar que se interrumpa este brazo del ensayo, y esto fue lo que ocurrió. El brazo Lola tiene que interrumpirse, nos dicen literalmente, porque la seguridad de los enfermos en el grupo de lavado y drenaje está en riesgo. No solo tenemos ensayos que abordan la cuestión, también tenemos revisiones y metaanálisis como la que aparece en la diapositiva de 2017, que precisamente incluye los 3 ensayos principales al respecto. 2 de ellos los acabamos de comentar, habría que sumar el ensayo de Ilala. Revisión que nos dice que en ningún ensayo se ha demostrado la superioridad del lavado y drenaje, que además este tiene una mayor tasa de morbimortalidad, de reintervención, de eventos adversos. Es cierto que sin alcanzar la significancia estadística en el metaanálisis. Es verdad que hay una mayor formación de estomas en el grupo de sigmoidectomía, también sin significancia estadística, y precisamente la única variable que alcanza diferencias significativas desde el punto de vista estadístico es la formación de abscesos, como veis de forma claramente desfavorable en el grupo de lavado y drenaje laparoscópico. Otra revisión y metaanálisis, en este caso de 2018, como veis, todas las variables objeto de estudio mostrando datos desfavorables para el lavado y drenaje laparoscópico, alcanzando la significancia estadística en algunas de ellas, como la formación de abscesos, peritonitis tras la cirugía inicial. Y, de hecho, los autores nos advierten de lo que a su parecer son los 3 principales riesgos que supone el practicar un lavado y drenaje laparoscópico, como es el riesgo de pasar por alto una perforación evidente hasta en un tercio de los enfermos, el riesgo de no detectar una peritonitis fecaloidea contenida en un 10% de los casos, o el riesgo de no identificar un carcinoma, como comentábamos previamente. La última revisión y metaanálisis que vamos a comentar es de 2017. Como veis, pues una vez más riesgo de necesitar una reintervención, más riesgo de un absceso que requiera un drenaje percutáneo en el grupo de lavado y drenaje, todo ello pues con significancia estadística. Hasta aquí hemos visto parte de la literatura disponible. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dicen las principales sociedades y guías, que son las que marcan nuestra práctica clínica habitual. Comenzamos en el panorama internacional recordando la última actualización de la UESE sobre enfermedad diverticular aguda del 2020,
en la que nos dice, con respecto al lavado y drenaje laparoscópico y en base a 6 metaanálisis, que tiene una tasa de fracaso significativamente mayor, lo cual supone un incremento de probabilidad en reintervención y en la formación de abscesos. Por ello nos dice que esta técnica debería quedar reservada solo para pacientes muy seleccionados, no considerándose nunca el tratamiento de primera línea. La Sociedad Europea de Coloproctología nos dice que el lavado laparoscópico tiene una mayor tasa de abscesos intraabdominales y de riesgo de no detectar o una perforación o un tumor, y todo ello suponiendo una mayor probabilidad de reintervención. Por su parte, la EAS, y precisamente en colaboración con la SCP, nos dice que para las diverticulitis complicadas prefieren la resección sigmoidea, con anastomosis o sin ella, según las circunstancias, evidentemente pacientes sépticos, inmunocomprometidos, frágiles o que no se den las circunstancias adecuadas, prefieren una colostomía, pero todo ello sobre el lavado laparoscópico. La Asociación Americana de Cirugía Colorectal va incluso un paso más allá y nos dice que si para la peritonitis fecaloidea tienen claro que hay que hacer una colectomía, una resección del colon, para la peritonitis purulenta también la prefieren por encima del lavado y drenaje laparoscópico debido a las altas tasas de fracaso que ésta supone. Ya por último, en el ámbito nacional tenemos el documento de consenso de la Asociación Española de Coloproctología en colaboración con la sección de coloproctología de la EC de 2017, donde nos dicen que el lavado y drenaje laparoscópico debería quedar reservada para pacientes muy seleccionados, ya que no hay una evidencia sólida que apoye su uso. Recomendaciones prácticamente idénticas que nos dan los compañeros de Andalucía en la Asociación Andaluza de Cirujanos en 2021. Y es que después de haber llevado a cabo esta revisión y haber estudiado el tema, surgen una serie de puntos controvertidos con la técnica que ya la propia AEC adelantaba en 2022 en una monografía sobre enfermedad diverticular. En primer lugar, no está estandarizado el lavado. Sin ir más lejos, en los 3 ensayos que hemos comentado hay una variación en el volumen de lavado que va desde los 3 hasta los 6 litros. No se ha estandarizado la colocación del drenaje, cuántos drenajes, en qué localización anatómica, qué tipo de drenaje, cuándo se retira de forma ambulatoria en la consulta, se retira al alta. No se ha estandarizado el manejo que se hace del plastrón inflamatorio y esto es también sumamente importante. Podríamos encontrar quien estuviera a favor de liberar todo el plastrón precisamente buscando esa perforación oculta que tan malos datos ofrecían las publicaciones que acabamos de ver. Para realizar una liberación completa del plastrón hay que tener mucha habilidad y sobre todo alcanzar el 100% de certeza de que no hay perforación. Sin esa certeza, el problema es que la tasa de fracaso es muy alta. Precisamente a esto es a lo que se agarra la Asociación Americana de Cirugía Colorectal para desacreditar el lavado y drenaje laparoscópico. Que no se vea esa perforación tampoco significa que no esté. Y en el caso de que tengamos la suerte de encontrarla, el lavado y drenaje laparoscópico no tiene cabida y hay que hacer una resección. Por contra, pudiéramos encontrar aquellos que estén a favor de no tocar el plastrón y realizar un lavado superficial de la cavidad colocando drenajes. Para esto parece poco necesario una anestesia general, una cirugía y una laparoscopia, ya que es algo que pueden realizar los compañeros de radiología intervencionista. Habíamos comentado previamente el riesgo de pasar por alto un cáncer oculto, lo cual obliga a un estudio endoscópico precoz, normalmente en las 6-8 semanas. Estudio precoz que muchas veces no va a ser tan precoz como uno quisiera, ya que el lavado y drenaje laparoscópico, con esas tasas de fracaso, de sepsis persistente, de reintervención, prolonga mucho los ingresos. Todo ello sin comentar que cada vez más en nuestros hospitales tratamos a gente que viene de otras áreas de salud, incluso de otros países, quedando en estos casos en su mano la recomendación de hacerse esa colonoscopia una vez vuelvan a su área de salud, lo cual también supone un hándicap para todo el proceso logístico. Por último, algunos grupos pudieran sugerir el lavado y drenaje laparoscópico como alternativa poco agresiva para pacientes que llegan ya más deteriorados o que son añosos con comorbilidad. Creo precisamente que este grupo de pacientes son los que menos se benefician de una cirugía no resolutiva, ya que los expone a un segundo episodio de sepsis y son precisamente estos pacientes los que menos reserva biológica cuentan para afrontar ese segundo episodio séptico. Por ello quiero concluir con esta diapositiva en la que creo que se resumen las principales ideas que he intentado defender durante la exposición. El lavado y drenaje laparoscópico no resuelve el problema, no trata el foco séptico y esto choca de bruces con un principio fundamental de la cirugía de urgencias que es eliminar el foco séptico. El lavado y drenaje no trata el origen, no trata las causas, trata alguna de las consecuencias y esto expone al paciente a una serie de complicaciones como son mayor probabilidad de absceso, necesidad de un drenaje percutáneo o incluso necesitar una reintervención. Por otro lado, desde el punto de vista técnico, no hay estandarización en algunos de sus aspectos. Hemos comentado, por ejemplo, el manejo que se realiza en concreto del plastrón inflamatorio. Y también, aunque algunos cirujanos o algunos grupos lo pudieran proponer como alternativa poco agresiva para esos pacientes más deteriorados, precisamente es este grupo de pacientes el que menos se beneficia de una cirugía no resolutiva exponiéndoles a un segundo episodio de sepsis.
Por ello, aunque en la mayoría de sociedades y guías se menciona el lavado y drenaje laparoscópico, en ninguna de ellas se propone como tratamiento estándar, ya que a día de hoy pues, no cuenta con un respaldo de la literatura suficiente.